Damos inicio al curso de práctica supervisada y el día de hoy estaremos dando instrucciones referentes a la fase final que consta del proyecto de práctica supervisada. Como bien recuerdan, el proceso de la práctica estuvo dividido en ciertas facetas. Punto número 1, yo les expliqué que el proyecto se divide en 3 laboratorios. El laboratorio 1 está compuesto de 5 cursos, los cuales ustedes ya fueron evaluados y elaboraron la investigación del texto paralelo. El laboratorio 2, de igual manera, 5 cursos con la evaluación y la elaboración del texto paralelo. El proyecto 3, 5 cursos evaluados, la investigación del texto paralelo, y la unión de todo el proyecto de investigación que fue el texto paralelo. En esas 3 facetas ustedes acumularon un 45%, pero para ganar el 100% tenemos pendiente un 55%. En años anteriores a la pandemia, el Ministerio de Educación establecía que ustedes debían salir a un hotel o un restaurante, a una empresa de carácter formal, a realizar 250 horas prácticas en donde ustedes podían ser útiles en las áreas de cocina, restaurante, camarería, lavandería, entre otras. El hotel era quien evaluaba su trabajo y el hotel calificaba ese 55 restante. La nota que se obtenía, que no era el colegio quien calificaba o el centro educativo, sino que era el hotel, esa era el restante para unificarlo a la nota acumulada con la aplicación ya de 15 laboratorios, ¿sí? 5 en el primero, 5 en el segundo, 5 en el tercero. Cada faceta tenía un acumulativo de un 15%, es decir, que cada laboratorio tiene un valor del 3%, ¿sí? Entonces, nos falta ese 55. Para poder acumular ese 55, ustedes van a tener que realizar un proyecto individual. El proyecto no es grupal. El proyecto individual va a ser enfocado al área de la hotelería, que es el que yo voy a desglosar a continuación. ¿Cómo es que surge este proyecto y cuál es el enfoque de este proyecto? El tema del proyecto es protocolos y reestructura de la filosofía empresarial en la industria hotelera y gastronomía. Ese es el título del proyecto a realizar para ustedes. El proyecto está estructurado en ciertas fases que a continuación yo les voy a desglosar y les voy a explicar. Además, ustedes van a tener acceso a una copia de este material que están viendo en pantalla, en la cual aparece la guía de cada una de las partes que tiene que conformar su proyecto. El proyecto va a ser elaborado a través de una investigación como base y luego el material que ustedes van a proponer como parte profesional que ustedes deben trabajar. Este lo van a trabajar de manera digital, ¿sí? No va a ser a mano, sino esta vez va a ser de manera digital. El proyecto entonces va a estar conformado de las siguientes facetas. Vamos a irnos a la explicación. Pero antes de hablar de la estructura del proyecto, quiero explicarles cómo es que surge este proyecto y cuál es el enfoque de este proyecto. Por lo tanto, en la descripción del proyecto nos dice lo siguiente. La estructura y objetivo de este está basada en la propuesta de uniformes y EPI, que es decir, equipo de protección individual. Recuerden que en el curso de Administración 2 hemos estado hablando de qué es la seguridad industrial, de la simbología de seguridad industrial, de las normativas y protocolos de bioseguridad y hemos estado hablando de los equipos de protección individual. Entonces, con ese contexto y ese contenido que ustedes ya tienen y que ustedes ya manejan, vamos a trabajar la reestructura de la filosofía empresarial. ¿Cuál es la filosofía empresarial? Recordemos que hay algunos elementos que conforman la filosofía, tal es el caso de la misión, la visión, los objetivos, las estrategias, las políticas, la matriz FODA, donde podemos encontrar las oportunidades, las debilidades, las fortalezas y las amenazas de la industria hotelera en general. Es decir, que, por ejemplo, la empresa Campero tiene esa filosofía, los hoteles Camino Real tienen esa filosofía, los hoteles Barceló tienen esa filosofía, Burger King tiene una filosofía empresarial, pero la filosofía que ellos manejaban era antes del tema de la pandemia.
Cuando vino y se dio la pandemia, se tuvieron que modificar muchos protocolos de bioseguridad. En la industria hotelera es obligación utilizar la mascarilla, la careta, los guantes, el lavado y desinfectado del calzado, de las manos, el portar un uniforme como protocolos de seguridad para evitar la propagación del COVID. Entonces, considerando que nosotros ya sabemos cuáles son los temas de la seguridad industrial y ya conocemos qué es la filosofía empresarial, entonces ustedes van a pensar en una propuesta. Puede ser un hotel o un restaurante, o bien pueden tomar una empresa que ya existe como base y modificar la filosofía que ellos tengan. Dice, en cuanto a las herramientas básicas aplicado a la empresa prestadora de servicios turísticos, hoteles o restaurantes, solo pueden trabajar en hoteles o en restaurantes, otra empresa no. En las distintas áreas, departamentos o subdepartamentos en los cuales el alumno estaría realizando su práctica. Es decir, que usted ya no va a ir a un hotel, a un restaurante, sino que ahora usted va a crear una propuesta o va a hacer un proyecto que se pueda aplicar en un hotel o en un restaurante, ¿sí? Se tomará en cuenta y solicitará información valiosa del proceso en cuanto a la visión, misión, objetivos, políticas, estrategias, normas o reglas que ha empleado la empresa. Si usted toma una empresa ya existente, por ejemplo, usted toma como base a la empresa Campero, entonces usted tiene que saber cuál es la visión, cuál es la misión, cuáles son los objetivos, cuáles son las políticas, cuáles son las estrategias y normas o reglas que maneja Campero. Pero si usted no las tiene, entonces usted va a pensar en una empresa, ya sea un hotel o restaurante, y usted va a proponer una visión, una misión, objetivos, políticas, estrategias y normas o reglas, ¿sí? Y esto puede ser tomando como base lo que la empresa ha empleado o lo que usted pueda proponer. Y dice que ha empleado la empresa base el momento hasta el momento, perdón, y se propondrá y establecerán nuevas medidas considerando las directrices de reactivación dentro de la industria. Para realizar la misma se estudiará la manera general dentro del marco teórico la planeación estratégica de la gastronomía y hotelería. Entonces, como le decía, antes del COVID, las empresas tenían una visión, una misión, objetivos, reglas, estrategias, pero cuando aparece la pandemia o el COVID, se tuvo que reestructurar esa filosofía. Consideremos entonces como base esto que nosotros podemos proponer o tomar como base una empresa, pero también vamos a tener que investigar los protocolos de bioseguridad. O sea, el proyecto yo se los voy a dar a ustedes y ustedes lo van a tener que investigar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué vamos a trabajar ese proyecto? Y aquí viene el antecedente de la investigación. ¿Cuál es la causa o por qué llevamos a la investigación? Entonces, ¿cómo es que vamos o por qué surge la necesidad de trabajar este proyecto? Consideremos lo siguiente. Todos sabemos que el 31 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud dio la alerta mundial con referencia a lo que fue la pandemia de COVID. Dentro de esa notificación, la Organización Mundial de la Salud establece ciertos parámetros y dice, no salgan, que no haya aglomeración de personas, que no haya cercanía con aquellos que fueron infectados y empieza a establecer una serie de situaciones. Entonces, esa es la razón por la cual vamos a trabajar ese proyecto y dice, y establece medidas provisionales y de protocolo para evitar el contagio de la enfermedad. Estos fueron elaborados tras un examen de documentos de orientación a la OMS y la OMT. OMS es Organización Mundial de la Salud, OMT es Organización Mundial de Turismo. Y después de celebrar consultas internas en la OMS, OMT y el UNICEF, teniendo en cuenta los nuevos conocimientos disponibles sobre la COVID-19, perdón, en particular sobre la prevención de la transmisión y la gestión de casos sospechosos o confirmados, las medidas establecidas están orientadas y dirigidas a hoteles y otros establecimientos de alojamiento de todos los tamaños, incluidos los campings,
que están en funcionamiento durante la pandemia actual. Las directrices de actuación que se ofrecen según la OMS y la OMT son útiles y buscan la reactivación de la industria hotelera. Las presentes orientaciones se deben complementar con la información continuamente actualizadas que figura en el sitio web de la OMS, vuelvo y repito, Organización Mundial de la Salud, sobre la COVID-19 y teniendo presente al mismo tiempo la situación de la transmisión del SARS-CoV-2. Entonces, a causa de COVID-19 y SARS-CoV-2, surge la necesidad de emplear protocolos de bioseguridad, el lavado y la desinfección de las manos, la toma de la temperatura, el uso del alcohol en gel, el uso de la mascarilla, el uso de la careta, que esos eran protocolos para resguardar la salud y la integridad de las personas. Por eso es que ustedes vieron que muchos hoteles y restaurantes cerraron y muchas personas perdieron su empleo porque cuanta más conglomeración, más cercanía había con personas, más eran los casos de contagio. Entonces la OMS estableció protocolos para evitar que se siguiera propagando la pandemia que fue la COVID-19. Entonces, a causa de esto, surge la necesidad de pensar, ¿será que los hoteles y restaurantes están trabajando acorde a la regla? ¿Será que los hoteles y restaurantes tienen que implementar algunos otros utensilios de protección personal? ¿Será que las políticas, la visión, la misión, las estrategias, las reglas están acorde a la situación actual? Por eso es que su trabajo va a ser proponer una visión, una misión, una regla, objetivos, estrategias, políticas y aplicar una matriz FODA en la hotelería y en el área de restaurantes para que ahorita que se están activando hoteles, restaurantes y todas las empresas turísticas lo hagan y que ya no haya más impacto negativo en el tema económico, que más personas no pierdan su empleo, que hayan nuevas oportunidades, pero que consideremos y no perdamos de vista que la situación de la pandemia está actual. ¿Cuál es la justificación del proyecto? La situación vivida a nivel mundial y con las nuevas disposiciones gubernamentales, esta activación dependerá de la implementación de protocolos de medidas de seguridad e higiene que emplee dicho sector. Por tal razón, los alumnos, aquí está, preste atención, realizarán una evaluación de la filosofía de la empresa en la cual estaría prestando sus servicios y propondrá nuevas medidas y normas para los trabajadores y clientes en general. Entonces, usted va a pensar y va a decir, bueno, si yo tenía que ir a un hotel, si yo tenía que ir a un restaurante, voy a evaluar cuáles son esas políticas, esa visión, esa misión, pero voy a ver si está correcta. Y si no, yo la voy a modificar proponiendo lo siguiente. Entonces, ustedes van a establecer esas propuestas. Su trabajo va a ser de propuesta. Es de vital importancia que la industria modifique sus bases y esté enfocada en la prevención de riesgos. Por tal razón, el alumno realizará su análisis y evaluación y ofrecerá nuevas estrategias que le permitan a las empresas la reapertura y mantenerse dentro de los estándares de seguridad mundial. El objetivo, el primordial y el general es que el alumno propone tras la evaluación nuevas normativas en la filosofía de la empresa prestadora de servicios. Los específicos, propone nuevos protocolos y medidas de higiene para los trabajadores, propone cambios en el uniforme de cada uno de los departamentos, establece nuevas estrategias de marketing, propone nuevas políticas para los clientes y usuarios. El estudiante a través de la investigación amplía y evalúa los estándares aplicables en países fuertes dentro de la industria y haga una evaluación a Guatemala y a través de la investigación de la industria de la empresa defina los cambios a normas o reglas que regirán trabajadores, clientes o usuarios. Es decir, que si yo estoy en la empresa en calidad de trabajador, tengo que acoplarme a las nuevas reglas. Si yo soy cliente, tengo que acoplarme a las reglas que el hotel establezca o el restaurante. Y si yo soy usuario, de la misma manera. Acá nos va a aparecer un cronograma de las actividades que ustedes van a tener que realizar por semana. Obviamente nosotros hoy estamos aperturando el proceso, quiere decir que ustedes todavía están en el margen de fecha 5 a fecha 9 para poder realizar la primera fase del trabajo, ¿sí? Entonces van a tener que ir trabajando por semanas. ¿Por qué? Porque tenemos una fecha final de entrega del proyecto.
El proyecto consta de la siguiente manera. En la fase número 1, que es la estructura del informe, ustedes van a tener que elaborar su carátula. La carátula pueden tomar como base la carátula que utilizaron para el texto paralelo. Se recuerdan que tienen un archivo en Word y ustedes lo pueden trabajar de manera individual, ¿sí? Modifican su documento en Word, le van a colocar el título del proyecto de la práctica supervisada. El índice, el inciso B, ustedes no van a tener que trabajar ningún índice porque aquí yo ya les proporciono el índice, ¿sí? Son 10 temas que ustedes y subtemas que ustedes van a tener que investigar, ¿sí? Entonces van a tener que hacer el trabajo que se realizó para la elaboración del texto paralelo. Van a investigar qué es la planeación, cuáles son los tipos de planes, cuáles son los pasos de la planeación, etcétera, etcétera. Y todo esto va a ir conforme a la regla, letra, el tipo de letra, los márgenes, la numeración, el interlineado. O sea, van a respetar estos límites. Entonces, ustedes crean su carátula, el índice acá abajo está, investigan los temas del marco teórico, ¿sí? Y redactan una introducción, ¿sí? Considerando que ustedes van a elaborar un proyecto. Entonces, ya les voy a explicar en qué va a consistir la introducción. En el capítulo 1, ustedes van a hacer el planteamiento del problema. ¿Cuál es el problema? En primer lugar, el primer problema que se da es que no todos los hoteles y todos los restaurantes están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Para proteger y evitar la propagación del COVID. Entonces, ustedes tienen que plantear el problema. El problema es que la pandemia ha venido a cerrar muchos hoteles, muchos restaurantes y dejar a muchas personas desempleadas. Obviamente, el ingreso por turismo a Guatemala ha sido muy bajo en los últimos años por la misma situación que se está viviendo a nivel mundial. ¿Cuál es la justificación de la investigación? La justificación gira en torno a que es necesario que se active toda la industria hotelera gastronómica y que hayan oportunidades de empleo. Yo creo que ustedes ven necesario y es triste que ahorita ustedes no puedan salir a la práctica como tal. Entonces es necesario que tanto el estudiante, tanto el educador como también las personas que consumen los productos y servicios en el tema de la hotelería y la gastronomía puedan reactivarse. Entonces la justificación gira en torno a que es necesaria una activación cuidando los protocolos y que no haya propagación del COVID. Ustedes van a establecer cuáles van a ser sus objetivos de la investigación. Tienen que redactar un objetivo general y por lo menos 3 objetivos específicos de su propuesta. Realizada la investigación hasta acá, culminaría la semana número 1, que es, acá está el cronograma de actividades. Presentación del proyecto, que es lo que yo estoy haciendo el día de hoy. Lineamientos generales de la elaboración, que es lo que yo estoy haciendo el día de hoy. Y la elaboración del capítulo 1. Y van a asignar el trabajo referente al capítulo 2, que es elaboración del capítulo 2, marco teórico, que es la investigación. O sea que ustedes tienen del 5, perdón, al 9 de septiembre para poder investigar, para crear su carátula, para poder redactar su índice, que ya les dije que acá está el índice, para poder redactar la introducción, realizar el planteamiento del problema, justificar su trabajo de investigación y redactar los objetivos, así como investigar todos los temas y subtemas que conforman el marco teórico. Eso sería la semana 1. La fase 2. En la fase 2 entraría entonces a empezar a trabajar el proyecto de la práctica supervisada. El tema ya lo vimos anteriormente y es propuesta de nuevos protocolos y reestructura de la filosofía empresarial. Acá ustedes van a tener que, si van a utilizar como base una empresa, Campero, McDonald's, que sé yo, Taco Bell, La Estancia, algún hotel reconocido, pues obviamente acá van a colocar ustedes propuesta de nuevos protocolos y reestructura de la filosofía empresarial en la industria de la hotelería y gastronomía a el nombre de la empresa. Westin, Camino Real, Campero, Burger King, pero si no, si ustedes no van a utilizar ninguna empresa base y ustedes quieren proponer una empresa propia, escriben el nombre de la empresa que ustedes quieran proponer, sea de un hotel o sea de un restaurante. Si bien recuerdan, en la unidad 1 trabajamos la propuesta de una filosofía empresarial, ¿se recuerdan, verdad? Entonces pueden tomar como base esa empresa que ustedes crearon, que es una empresa propia. Introducción. En la introducción, ustedes van a redactar en qué consiste la propuesta para su empresa. Mi propuesta está basada en que hayan cambios en los uniformes, en que hayan cambios en las políticas de ingreso de los huéspedes, etcétera, etcétera. O sea, ¿en qué se basa su proyecto o su propuesta? Por eso dice acá. Introducción, medidas
generales a implementar para el hotel o restaurante. En tema de seguridad, protocolos, sanitización en contra del COVID, ¿sí? Su introducción tiene que decir, por ejemplo, la siguiente propuesta es dirigida al área de la hotelería con el fin de establecer nuevos protocolos para los trabajadores en cuanto al uso de sus uniformes, uso de equipos obligatorios de protección personal, o sea, todo lo que ustedes quieren que se lleve a cabo dentro de su hotel o restaurante, considerando los protocolos de bioseguridad y evitar que se propague el COVID, ¿sí? Entonces, desde ahí plantean su introducción. Punto número 2, van a presentar la visión y la misión, ya sea del hotel o restaurante que ustedes están investigando, que van a tomar como base. Por ejemplo, si fuera campero, ¿cuál es la visión de campero y cuál es la misión? Si ustedes consideran que esa visión y misión es acorde y que está encaminada a evitar la propagación del COVID, la dejan. Pero si no, la tienen que reestructurar. Si ustedes sienten que les hace falta, que no habla nada de COVID, entonces ustedes la van a replantear, ¿sí? Entonces, van a proponer la visión y la misión. Aquí dice cambio o propuesta de modificación basado en las nuevas disposiciones gubernamentales. ¿Cuáles son los que utilizará o en qué se basará la empresa? Entonces, su visión y misión tiene que ir enfocada a evitar la propagación de COVID. Plantean estos dos y se pasan al siguiente, que sería la aplicación de la matriz FO. Ustedes solo van a aplicar la matriz FO, no todo el FODA. ¿Por qué? Porque aquí solo vamos en la FO, solo utilizamos fortalezas y oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces, análisis de fortalezas y oportunidades. Van a tener que redactar 5 fortalezas que ustedes consideren que tiene su empresa y 5 oportunidades que también pueda tener su empresa, considerando que esas fortalezas y oportunidades son enfocadas a evitar la propagación del COVID, ¿sí? Punto 4. Presentación de nuevas estrategias. Como bien saben, todos los hoteles y restaurantes crean estrategias de venta o de marketing, ¿sí? En donde ellos lanzan a través de un spot, a través de una imagen, a través de un video, ellos lanzan todo al mercado. Entonces, lo que ustedes van a hacer es plantear 15 estrategias de cómo el hotel o el restaurante que ustedes vayan a utilizar puede darse a conocer al mercado, o sea, puede hacer sentir al futuro huésped, al futuro cliente seguro para que pueda visitar al hotel. Por ejemplo, publicidad como en nuestro hotel tomamos la temperatura cada 10 minutos a cada huésped, un ejemplo. En nuestro hotel, antes del ingreso a las habitaciones, se toma lo que es la temperatura y se mide o con un aparato se evalúa si las condiciones son seguras. En nuestro hotel, todo el personal utiliza obligatoriamente la mascarilla y la careta. Entonces, ustedes van a tener que, a través de las estrategias, establecer o darles a conocer a los futuros huéspedes o clientes qué es lo que hace el hotel en tema de seguridad e higiene industrial. 15 como mínimo. Luego van a redactar la presentación de nuevas políticas. Recuerden que yo ya les expliqué qué es una política, qué es una estrategia. En este caso, en el tema de las políticas, dice, estas estarán establecidas de la siguiente manera. Van a establecer 15 políticas para trabajadores, 15 políticas para clientes y 15 políticas para usuarios. Recuerde que en el área de la hotelería, un cliente y un usuario no son lo mismo. El cliente es aquella persona que solo llega, consume y se va. Un usuario es aquella persona que llega, se hospeda en un hotel, pasa toda una noche y se retira al día siguiente. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Si usted va a trabajar en un restaurante, usted no puede trabajar usuarios, usted tiene que trabajar clientes, porque en un restaurante nadie se hospeda en un restaurante, ¿verdad usted? Entonces, desde ahí tiene que ir ampliando su panorama. Si usted va a trabajar en hotel o va a trabajar en restaurante, su propuesta. Si trabaja en hotel, entonces usted trabaja la propuesta de normas o de políticas para trabajadores, para clientes y para usuarios. Si usted trabaja en un restaurante, las políticas van a ser para trabajadores y para clientes, porque en un restaurante, vuelvo y repito, no hay usuarios. De las políticas, por ejemplo, políticas. Todo el personal que ingrese al restaurante
tiene que utilizar botas, calzado, botas, es una política. Todos los trabajadores, ¿por qué? Porque las botas se pueden lavar, se pueden desinfectar. Recuerde que la bota está de la rodilla hacia abajo, entonces esa es una forma de seguridad. Entonces, ¿qué otra política? Prohibido el ingreso de mascotas. Un ejemplo, prohibido que un cliente o usuario quiera ingresar sin utilizar mascarilla. Es otra política, ¿me entiende? Entonces usted va a tener que ir redactando políticas y así como va a redactar políticas, así va a redactar normas o reglas. Recuerde que una norma o una regla es un parámetro de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Es lo mismo que en la política, va a redactar normas para trabajadores. Por ejemplo, una norma para el trabajador puede ser que si presenta síntomas de gripe o algún tipo de enfermedad cardiorrespiratoria, no se presenta a trabajar hasta presentar un chequeo médico. Un ejemplo, ¿sí? Esa va a ser una norma. Entonces, van a redactar normas para trabajadores, normas para clientes o usuarios de ser que trabajen en un hotel o un restaurante. Y aquí viene lo más importante, el punto número 7. Propuesta de elementos de seguridad personal para la protección de riesgos. Hablábamos del uso de los uniformes y recuerde que un uniforme no es un EPI, o sea, un equipo de protección individual. Pero si yo ya le coloco un casco, yo ya le coloco un chaleco, yo coloco una careta industrial, yo coloco guantes industriales, entonces ahí ya estoy empleando equipos de protección personal o individual. Entonces, usted va a tener que proponer, aparte del uniforme de los trabajadores en cada departamento, qué equipo de protección personal tiene obligatoriamente que utilizar cada trabajador. Por ejemplo, en el caso de cocina. En cocina ustedes saben que se utiliza la filipina, se recoge el cabello, la redecilla, la cofia, los pantalones, los zapatos antideslizantes. Pero ¿qué otro equipo de protección tiene que utilizar el trabajador? Entonces, va a definir el tipo, o sea, va a colocar el nombre del equipo, la forma de uso, el modo de uso, qué previene el utilizar ese equipo, y por eso aquí le dice puede trabajar una tabla con simbología. Recuerde que ya vimos el tema de la simbología de la seguridad industrial, ¿se recuerda? Entonces puede utilizar como base esa tabla, la imagen, el significado, para qué departamento va dirigida y qué es lo que previene ese símbolo. Entonces, se trabajará una tabla para cada uno de los siguientes departamentos: recepción, botones, camarería, lavandería, cocina y restaurante. Si usted trabaja en un hotel, va a tener que trabajar todos estos departamentos. Pero si usted hace la propuesta para un restaurante, entonces usted solo va a trabajar recepción, cocina y restaurante, ¿sí? Nada más, porque en un restaurante esos departamentos son los únicos que existen. La propuesta dice, propuesta de cambios o implementación de elementos para uniformes en cada uno de los departamentos de recepción, botones, camarería, lavandería y restaurante. Entonces, va a proponer el equipo de protección, pero luego va a evaluar los uniformes que se han venido utilizando por muchos años. Y usted va a decir, bueno, este uniforme creo que sí está bien. Y si usted considera que no, va a tener que modificar el uniforme para los trabajadores según los departamentos que se proponen en esta lista, ¿sí? Termina las conclusiones, las recomendaciones, y como usted va a trabajar una investigación, tiene que tener registro de su bibliografía o grafía de ser el caso. Entonces, con esto se culmina el proyecto. Su proyecto tiene que tener estos 7 aspectos. Este proyecto va a ser ponderado en 55 puntos. Entonces, ya le dije, aquí está el cronograma de actividades. Del 5 al 9, usted elabora el marco teórico de la investigación. A partir del 12 al 16 dice asignación del trabajo referente al capítulo 3, que es la propuesta del proyecto. Pero aquí yo le digo que usted tiene que hacer entrega de la propuesta del 12 al 16 de septiembre. Va a elaborar y entregar por parte del alumno, dice, el índice, introducción, conclusiones y recomendaciones, lo va a entregar la semana 3, que sería del 19 al 23 de septiembre. El alumno une todo su proyecto y crea un archivo PDF con los lineamientos dados. Revisión y correcciones por parte del docente, esto lo va a entregar la semana 4, que sería del 3
al 7 de octubre. Y aquí se cierra el proyecto, ¿sí? Entonces, aquí se cierra todo el proyecto. Y por último, ya es mi trabajo, que es entregar el proyecto final a dirección, ¿sí? Entonces, cuando ya vayamos en la semana 3, yo le voy a explicar cómo va a unir todo su proyecto y luego ya cómo lo va a subir a Drive, cómo me genera el link, así como lo trabajamos en la práctica supervisada. Y usted a mí ya solo me haría entrega de un link. Este proyecto tiene la ponderación del 55%, ¿sí? Aquí está todo lo que usted tiene que realizar y acá abajo, una vez más, le agrego el tema de los márgenes de su archivo, el tipo de letra, el tamaño de la letra, el interlineado, entre otros aspectos que usted tiene que cumplir en cuanto a la redacción de su proyecto, ¿sí? Así que esta es la explicación del trabajo a realizar. Quiero dejar en claro que este trabajo es individual, no es un trabajo grupal. Claramente nosotros podemos evidenciar cuando hay un alumno que ha hecho plagio, es decir, que ha tomado el trabajo de otro para poder complementar el suyo, así que no se arriesgue a esto, porque al alumno que se le sorprenda utilizando el trabajo de otro compañero, se anula el proceso de práctica supervisada y recuerde que usted por perder la práctica supervisada puede perder el ciclo académico. De nada le serviría complementar todo el proceso si usted no realiza este trabajo, si usted no entrega este proyecto, está perdiendo el 55 de la nota total y por ende está perdiendo el curso de práctica supervisada. Entonces, esta es la instrucción para la elaboración del trabajo o el proyecto final de práctica supervisada, el cual usted deberá realizar durante el mes de septiembre. No van a haber más clases de práctica, yo no le voy a ir revisando su proyecto de manera detenida e individual, sino que esto ya es un trabajo formal, es un trabajo final. Vuelvo y repito, este trabajo tiene que ser elaborado de manera digital, no va a ser a mano. Entonces, con esto concluyo la explicación de lo que es la elaboración del proyecto de práctica supervisada. Si alguien tiene alguna duda, eso lo vamos a estar resolviendo a continuación.